Buenos días para todos aquellos que siguen la secuencia de nuestro devocional diario de nuestra iglesia Soldados de Jesucristo. Para hoy nos corresponde Primera de Samuel 9. El tema de hoy, escogido por Dios. Miremos qué nos dice en Juan 15:16, la parte A. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros y os le he puesto para que vayáis y des fruto y vuestro fruto permanezca. Aquí nos está hablando de cómo Dios, con su gran amor, su misericordia, nos ha escogido a nosotros para servirle. Dios ya conoce nuestros corazones y Él nos prepara. Él ha puesto su mirada sobre las personas que tenemos la disposición de servirle, porque todos tenemos la capacidad para trabajar en su obra. Pero cuando Dios nos escoge, Él nos hace excepción de otras personas para prepararnos, para guiarnos, para enseñarnos. Entonces aquí dice que Dios nos ha escogido a nosotros. Muchas veces pensamos que el buscar de Dios es en nuestras fuerzas, que es decisión nuestra, que nosotros simplemente vamos a buscar de Dios es porque necesitamos de Él, porque hemos tomado la decisión de ir a adorarle, alabarle, que es por nuestras capacidades que nosotros somos los que llegamos a ese lugar a buscar de Dios, para aprender, mas no pensamos que somos escogidos. Muchas veces vamos simplemente por emoción, muchas veces vamos por necesidad, porque no nace en nuestro corazón el amar a Dios, el ser agradecidos, porque lo que quiere Dios es que busquemos de Él, es para que busquemos de su presencia, para que podamos prepararnos, para que podamos servirle. Pero entonces tenemos ese pensamiento en que nosotros no entendemos que Dios es el que ha puesto su mirada sobre nosotros. El buscar el servicio de Dios para la obra no es fácil. Muchos pensamos que el cristianismo es llegar, es una manera de vivir simplemente en la cual todo va a ser bendición, que nuestros problemas se van a ir, que vamos a tener una vida fácil, una vida de bendición. Pero mire que la vida del cristianismo es difícil, es una vida de esfuerzo en la cual nosotros debemos tomar esa determinación de sacar el tiempo, de dedicarnos a la obra de Dios. Miremos qué nos dice en Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. La cruz para muchos de nosotros es tal vez cuando nos llaman al servicio, en esos momentos en los cuales nosotros estamos mirando el programa que nos gusta, o tal vez una novela que no nos queremos perder, o que tal vez los amigos nos hacen una invitación y en los cuales nosotros estábamos esperando ese momento de poder ir con ellos, o tal vez estamos en ese momento en el que estamos cansados, estamos con frío y queremos en esos momentos buscar ese reposo o refugiarnos donde encontremos ese calor, donde podamos estar tranquilos. Entonces, nosotros debemos entender que para poder seguir el camino del cristianismo, o cuando Dios nos escoge, debemos sacar ese tiempo, debemos esforzarnos, tener la disposición de poder servirle a Dios, desarrollar nosotros mismos esas capacidades, porque todos debemos entender que Dios es el que nos está preparando, que Dios es el que nos guía, el que nos está enseñando. Él utiliza personas en las cuales estas personas nos capacitan,
Estas personas nos están enseñando cada día, tienen la sabiduría para podernos guiar, entonces debemos dejar a un lado todas estas, las excusas tal vez, o las cosas que nos impiden seguir este camino. Si Dios nos ha escogido, debemos ser obedientes. Miremos que nos dice en 1 Samuel 9, el versículo 3. Dice: y se habían perdido las asnas de Cis, padre de Saúl, por lo que dijo Cis a Saúl su hijo: toma ahora alguno de los criados, levántate y ve a buscar las asnas. Aquí nos está hablando de Samuel, que es una persona que Dios estaba escogiendo para que siga el camino de Dios, que sea ese líder para su pueblo. Entonces aquí el padre de Saúl se le presentó ese momento, esa situación en que las asnas que ellos cuidaban se perdieron. Entonces estaba enviando a su hijo Saúl a que las fuera a buscar. Pero miramos que ahí él tomó la decisión de ir, de obedecer. Entonces, la obediencia es muy importante, porque nosotros miramos en la palabra de Dios, que es ese manual de vida en el cual nos habla de muchas cosas en las que podemos tener, debemos reconocer y ponerlas en práctica. Entonces, hay mandamientos, hay cosas que Dios a través de su palabra demanda que hagamos. Entonces, al ser obedientes, vamos a mirar que es una vida de bendición, porque Dios en la obediencia nos ayuda a que podamos llegar a esa meta, que podamos encontrar ese camino, que podamos cumplir con lo que Dios está anhelando en nosotros, ese servicio hacia Él. Entonces debemos entender que la obediencia es muy importante. Dice que Dios no nos escoge por las cualidades para ser ungidos o para ser escogidos. Miremos que nos dice en 1 Samuel 9, el versículo 2. Dice: y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso entre los hijos de Israel. No había otro más hermoso que el de hombros arriba, sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Aquí miramos que Dios había escogido a Saúl, que en este capítulo nos habla de su padre Cis, que él no sabía que Saúl iba a ser un escogido de Dios. Entonces, aquí miramos las cualidades que tiene Saúl. Miramos que nos dice que es un hombre bien parecido, que es bien hermoso, alto, diferentes a los demás, o sea que pasaba su hermosura más que los demás, dice. Entonces, Dios tal vez no lo escogió solamente por eso, porque Él no mira lo físico, Dios mira lo que hay dentro de nuestro corazón. Nosotros tal vez muchas veces nos ponemos a pensar y decimos: no tenemos esas capacidades con las que Dios quiere que le sirvamos. Buscamos cierta clase de excusas, sabiendo que Dios, cuando a nosotros nos escoge, Él nos da la capacidad de hacer las cosas como Él quiere. Él nos prepara, Él dice que nos unge, habla a través de nosotros. Entonces, no debe ser las excusas un motivo para no servirle. Aquí miramos que ahí dice todas las cualidades de Saúl, y miramos que todas son bonitas, ¿no? Lo que miramos en él. Entonces, tal vez de ahí nos tomamos nosotros de que
Para servirle a Dios debemos tener esas cualidades de ser personas que tengamos esa gracia, personas que tengamos la sabiduría, el conocimiento, que nos podamos desenvolver ante los demás, personas que podamos entender esa palabra, que podamos transmitirla. Y muchas veces esto nos detiene, nos estanca, porque no sacamos nuestras cualidades y pensamos que no somos capaces de trabajar en su obra. Entonces mire que Dios, cuando nos escoge, Él ya tiene su tiempo, Él ya ha puesto su mirada en nosotros, Él ya ha llegado a nuestro corazón y Él es el que se encarga de prepararnos, de darnos los dones, de desarrollar esas características en nosotros para poder trabajar en su obra. Dice que Él nos unge, coloca su gracia delante de nosotros y que el Espíritu Santo de Dios habla a través de nosotros. Nosotros todos tenemos el conocimiento, o tal vez las personas que hemos leído Isaías 61:1, nos dice que Dios lo ungió a Él para que lleve las buenas nuevas, para que lleve el consuelo a los enlutados, para que lleve libertad a los encarcelados. Entonces mire que no solamente el ser ungido y escogido por Dios es llegar simplemente al lugar donde nos congregamos, al servicio, porque igual es muy importante el servicio en la iglesia, porque debemos destacarnos como servidores, debemos tener ese amor en el ministerio que nos han asignado. Esto también es muy importante, pero fuera de esto también dice que debemos llevar ese conocimiento fuera del templo. Por eso, para que nosotros, miremos que sabemos que el deseo de Dios es que todo el mundo sea salvo, ¿cierto? Entonces, para cumplir ese deseo de Dios, nosotros debemos trabajar en ello. Debemos salir a compartir la palabra, debemos buscar esas oportunidades en las cuales muchas veces se nos presenta, pero las dejamos pasar y no aprovechamos el compartir esa palabra, el darles a conocer el poder, el amor de Dios, lo que Él quiere con nosotros, para que todos tengan esa salvación. Entonces dice que así como Isaías, Dios colocó esa unción, y en nosotros también coloca la unción, en la cual nosotros vamos a tener esa capacidad de hablar con denuedo, de poder llegarles a las personas, porque Dios coloca esa gracia en nosotros también. Muchas veces por el miedo de hablar nos detenemos, sabiendo que muchas personas se nos acercan y están esperando la palabra. No son casualidades, son oportunidades que Dios nos da para poder compartir esa palabra. También nosotros tenemos el temor de hablar porque en el momento no tengamos esa palabra, no tengamos esas citas bíblicas para poderles compartir. Pero dice que el Espíritu Santo de Dios es el que va a hablar a través de nosotros, no tener ese temor si tenemos temor para hablarles a las personas es porque no tenemos la seguridad de lo que nosotros estamos aprendiendo y del conocimiento que tenemos. Entonces dice que si nosotros tenemos la disposición de poder llevar esa palabra, de compartirla, Dios es el que va a hablar a través de nosotros. Debemos ir bien seguros, sabiendo que Dios está delante nuestro. Él nunca nos abandona, Él siempre nos va a estar respaldando, mucho más cuando somos personas ungidas y escogidas por Él. Sabemos que Dios nos va a ayudar a cumplir esa misión. Otra de las cosas para servirle a Dios o ser esa persona escogida, ungida,
es escoger bien las personas que nos puedan guiar. Miremos que nos dice en 1 de Samuel 9, el versículo 9. Antiguamente en Israel cualquiera que iba a consultar a Dios decía así: venid y vamos al vidente, porque al que hoy se llama profeta, entonces se le llamaba vidente. Aquí dice que los siervos de Dios o los escogidos por Dios o muchas personas en la antigüedad en el pueblo de Israel, cuando necesitaban saber qué es lo que tenían que hacer, consultarle a Dios, ellos decían que tenían que ir a un sitio en el lugar donde encontraban esa persona que era como un profeta, que se le llamaba en esa época el vidente. Entonces ellos iban donde el vidente y consultaban a él porque sabían que Dios iba a hablar a través de ellos, que Dios a través del vidente, como el que ahora son los profetas, entonces Dios iba a hablar y les iba a colocar esas palabras en ellos para que pudieran guiar, para que pudieran enseñarles, dirigirlos o darles las condiciones, las situaciones en las que ellos necesitaban para poder saber qué es lo que tenían que hacer para lograr esa misión o lograr llegar a esa meta o a esa visión en la que estaban dirigidos. Entonces miramos que hay Saúl. Si seguimos leyendo 1 de Samuel 9, dice que Saúl se fue con su criado y fue a recorrer esos lugares subiendo a la montaña donde tenía que ser dirigido hacia el vidente. En el camino se encontraron unas doncellas en las cuales ellas les indicaron el camino donde podrían encontrar al vidente. Entonces ellos fueron guiados por ellas, porque ellas les enseñaron en qué momento tenían que subir, les explicaron que en el tiempo en el que el vidente los iba a escuchar. Entonces muchas personas, nosotros queremos saber a través de las personas cómo podemos hacer para que ser guiados por Dios, para que podamos servirle en la obra de Él. Entonces nos vamos a consultar sabiendo que son cristianos, llegamos a ellos, pero sin darnos cuenta de que muchas personas se dicen ser cristianos, pero no todos tienen el conocimiento de la palabra. Todos no llevan ese estudio bíblico, todos no cumplen lo que dice la palabra de Dios. Todos muchas veces las personas lo están haciendo en sus propias fuerzas, con sus propias enseñanzas. Entonces nosotros debemos tener ese discernimiento que Dios nos ha dado para poder mirar en las personas a quienes podemos llegarles para pedir esa dirección, para que nos puedan guiar y saber qué es lo que debemos hacer para seguir ese camino que Dios ha trazado en nosotros, para poder saber qué cosas debemos hacer para servir en el camino de Dios, en su obra. Entonces debemos buscar personas que tengan esa capacidad de explicar, que esas personas tengan la sabiduría, que sean líderes, que sean comprometidos con la obra, personas que nosotros sabemos que tienen la disposición de llevar esa palabra, de personas que se prestan para escucharnos y que también nos pueden guiar
para entender cuál es el propósito de Dios en nosotros, que cómo podemos saber qué es lo que Dios necesita en nosotros para que podamos cumplir con lo que Dios quiere al escogernos, al elegirnos, para que sirvamos en su obra. Este es el mensaje que Dios nos ha dado hoy, que si somos escogidos por Dios, debemos entender que Dios va a hacer todo en nosotros, que Él nos va a capacitar, Él nos va a ungir, Él es el que va a hablar a través de nosotros. Solo necesita Dios que entreguemos nuestro corazón a Él, que tengamos esa disposición de poder seguir su camino, de dejar atrás todo lo que nos impide trabajar en su obra. Entonces, dispongamos nuestro corazón, miremos qué es lo que podemos hacer cada día, pidámosle a Dios por medio de la oración, estudiando la palabra, miremos que Dios a través de su palabra nos habla, y también a través de la oración nosotros podemos presentarle nuestro corazón y pedirle que nos guíe, que nos ayude, que si somos escogidos y ungidos por Él para su obra, entonces que Él sea hablándonos a través de su palabra, que Él coloque esas personas delante de nosotros para que nos puedan guiar y que así no vayamos a errar y de todas formas no nos vayamos a detener. Esto es el mensaje, y gracias a todos los que siguen la secuencia diaria de nuestro ministerio Soldados de Jesucristo. Somos un ministerio de estudio y apoyo bíblico en el cual podemos transmitir esa palabra para todos aquellos que necesiten el conocimiento de Dios, el conocimiento de la palabra. Estamos dispuestos a enseñarles. Nos pueden encontrar en nuestros medios, en la página, por Face nos pueden encontrar. Ahí estaremos dispuestos a enseñar a todo lo que ustedes necesiten. Amén. Que el Señor los bendiga y tengan un hermoso día.